Vale, pero espera que falta la presentación. Somos María, Claro, Naya... pero yo iba a hacerlo. Yo iba a decir primero esta pequeña parte, como hemos hecho alguna vez, ¿no? Después presentarnos y luego ya... Esta vez hablas tú. Somos... María, Olaya y Elena. Parece que está costando un poco este tema. ¿Por qué será? La vida cambia deprisa. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. Somos Elena, Olaya y María, especialistas en salud mental, psicólogas clínicas y psiquiatras, y comenzamos Friccionando. Bueno, hoy vamos a hablar del dolor y de la pérdida y de las implicaciones que tienen a todos los niveles. Sí decir que hay muchos tipos de pérdidas, que solemos asociar pues el duelo, la pérdida a la muerte de alguien querido, pero hay otro tipo de pérdidas, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de salud, la pérdida de un ideal, que también pueden generar en nosotros procesos parecidos. Sí, y explicar un poco, ¿no? A cuento de que vamos a hablar de las pérdidas y del duelo, y es que estamos las tres haciendo una formación ahora en grupos multifamiliares, y el primer texto que nos mandaron leer era sobre los duelos. Entonces pensamos que era una buena oportunidad para hablar un poco sobre este tema, ya que lo teníamos reciente. Eso es. Y bueno, el fragmento con el que comenzábamos el capítulo de hoy pertenece a la novela de Joan Didion, que es bastante famosa, se llama El año del pensamiento mágico, y en esa novela pues Didion, que la escribió en 2003, tuvo que afrontar la repentina muerte de su esposo y luego, coincidiendo también, una larga enfermedad de su hija. Entonces la escritora narró la reacción que ella tuvo a esta tragedia. Y el año del pensamiento mágico, es decir, este nombre, se refiere a todas las acciones que en apariencia pueden resultar absurdas, pero a las que muchas veces nos aferramos ante la pérdida. Ella hablaba, por ejemplo, pues de no tirar los zapatos de su marido por si volvía y no los encontraba. Y esto al final pues entendemos que es una manera de negar la pérdida. Y siempre pues por intentar buscar alguna explicación ante lo inexplicable, pues necesitamos como hacer este tipo de acciones. Otra forma también de acción pues sería escribir el libro, ¿no? que ella escribió, y ella hablaba en otro fragmento de este libro también de estos actos de negación. Ella decía: pensé que si yo no le dejaba entrar, refiriéndose a una persona que venía a darle una noticia de muerte, él no me lo podría comunicar y de esa forma no habría sucedido. Y entonces, pues eso, en estos momentos iniciales, cuando uno se enfrenta a una pérdida, pues hacemos todo lo posible por agarrarnos a la idea de que el ser querido no ha muerto, de que va a volver, pues como John, el marido de Dion, a recoger sus zapatos. Y hay gente pues que puede quedarse como en este primer estado de negación muchísimo tiempo. Y ella, de hecho, el libro es muy curioso porque pasa casi todo el libro haciendo preguntas, cuestionándose todo lo vivido de las experiencias con su marido, reflexiones así más filosóficas, por así decirlo. Y entonces, pues, ante esto también ella conecta con la inseguridad y la fragilidad que trae la muerte, y porque la muerte al final también nos hace contactar con la propia muerte de cada uno. Me llamó, y así ya termino un poco con esta chapa inicial del libro de Didion, con un fragmento que también me gustó en relación a esto, y ella decía: llegó un momento de aquel verano en que me empecé a sentir frágil e inestable. Se me enganchaba una sandalia en la acera y eso me obligaba a correr unos pasos para evitar caerme. ¿Y si no lo evitaba? ¿Y si me caía? Pues la verdad es que da mucho para reflexionar el tema de las pérdidas. Y bueno, aparte del libro de Didion,
Bueno, en general, ¿no? Las acciones absurdas que tiene mucha gente, que tiene mucha gente a la hora de poder hacer los duelos, desprenderse, despedirse. Me llamaba la atención, pues, ejemplos que escuchas en gente cercana o conocida o incluso en consulta. Por ejemplo, dejar las habitaciones tal cual las dejaron los que ya no están durante años, no hablar nunca del que no está, poner el nombre, que eso me impacta personalmente bastante, poner el nombre del hijo fallecido al siguiente, Buah, sí. que es como anular al hijo que tienes. Eso también me impacta personalmente. Impacta un montón. Sí. Y eso, me venían los duelos patológicos, ¿no? Porque hay muchos tipos de duelos. No sé si abundan más los normales o los patológicos, pero en cuanto a los patológicos, que estamos pudiendo reflexionar en el curso de terapia multifamiliar, pensaba en lo que puede implicar un duelo si te quedas apegado de manera fusional a esa persona que ya no está o ese aspecto de la vida que ya no está, porque impide la posibilidad de construir nuevas relaciones o construirlas de una forma saludable. Es como que tu vida y partes de tu identidad se quedan ahí atrapadas sin poder evolucionar y sin dejar que entren otras partes, otras personas, otros aspectos. Y eso es cierto que si conectas, pues a mí me hace como quedarme así paralizada, es como estar como muerto en vida, casi. Sí. Sí, con el ejemplo de los zapatos, ¿no?, que contabas tú, Elena, a mí también me venía ejemplos, eso, ¿no?, que nos han puesto en el grupo multifamiliar de gente igual, ¿no?, como que se queda muy apegada a los objetos de la persona que se ha ido, ¿no? Y también con lo que decías tú, ya dejar las habitaciones tal cual o quedarse siempre con un objeto del que nunca se van a desprender, como que parece que es la manera de conservar todavía al que se ha ido, ¿no? Como si el objeto representara a la persona. Y bueno, también pensaba un poco eso, ¿no? Que lo que hemos aprendido es que en parte el duelo hay que hacerlo y que al final la energía que tenemos es infinita y mientras esté volcada hacia la persona que se ha ido, pues no puede desplazarse hacia otras cosas, ¿no? O hacia otras personas nuevas. Y mira, justamente con lo que decías del nombre de los hijos, ¿no? Igual si estás todavía muy pendiente de resolver un duelo de un hijo que se ha ido, no puedes acoger bien al siguiente hijo como hijo propio, ¿no? Y al final se mezclan muchas cosas. Y dentro de esto, que hablábamos de lo de los tipos de duelo, y aunque es verdad que yo creo que esto da para otro capítulo, pero un poco por la importancia, ¿no?, que le están dando en el curso, cómo es también ese duelo de la separación entre padres e hijos, ¿no?, del proceso de crecer, que tiene mucho de duelo. Sí, yo pensaba que en este capítulo nos ponemos más serias, Sí. que igual eso, ¿no? En otro, por los feedbacks que vamos así recibiendo de la gente, había gente que nos decía, ay, pues os reís mucho, tal. Bueno, es verdad que entendíamos que este capítulo es un poco más complejo en ese sentido y quizá nuestro tono es un poco más serio porque, bueno, aunque el humor también sea un mecanismo de defensa frente a la pérdida y frente al duelo, pues bueno, entendemos que es un tema que cuesta, ¿no? Y por eso también friccionar con él. Sí. Bueno, yo pensaba que luego vamos cogiendo confianza, o sea que siempre empezamos también más serias y luego nos vamos soltando. Sí, pero que igual el irse soltando no tiene por qué tener que ver con estar más graciosas. Yeah. Que puede ser también soltarse dentro de, no sé si se puede llamar tristeza o esa emoción más difícil que cuesta más a veces compartir. Sí. Que es cierto que este tema a veces cuesta no solo compartir con los tuyos cuando ocurre una pérdida, sino a veces incluso hablarlo sin más con otros, que no se suele hablar. Sí, eso es. Sí, yo también pensaba con esto de los duelos en las lealtades, ¿no? Que también se asumen con las personas que ya no están, ¿no? A veces cuando una persona muere,
le da una misión como a la persona que se queda, ¿no? Yo he oído muchas veces, por ejemplo, pues cuida de tu madre, ¿no? Cuando yo no esté, o no dejes solo a tu hermano, ¿no? Y cómo esto te atrapa en un lugar muy concreto del que es difícil salir, porque claro, ¿cómo vas a traicionar a un muerto, ¿no? Sí, eso me venía también no solo lo que se dice explícitamente de los mensajes y las misiones, sino lo que inconscientemente uno asume que tiene que hacer, porque a veces ni siquiera la persona que se va deja ningún legado, sino que los que se quedan como que asumen ciertas misiones que creen que la otra persona les gustaría que se cumpliesen, entonces ahí se quedan muchas veces atrapados en esa fantasía de querer que el otro esté donde esté bien. Sí. O algo que se ha ido transmitiendo durante todo el tiempo, ¿no? Que igual no es justo en el último momento de cuidar de tu madre, pero sino como un mensaje que se ha podido ir creando en el tiempo de relación con esa persona y que cuando mueres como que se hace más potente, ¿no? De siempre me dijo que tenía que tal. O sí. Y luego pensando en que algunas cosas parecen eso, ¿no? Como absurdas, que decíamos lo de los zapatos o lo de quedarse como muy apegado a los objetos, pero yo pensaba en cosas que se hacen que aunque parezcan un poco mágicas tampoco son tan absurdas, ¿no? Porque ayudan un poco a despedirse, y me refiero a la parte esta más de los rituales, ¿no? Como de despedida de los tanatorios, los entierros, las misas, ¿no? Y como eso sí que ayuda quizás a tomar contacto, ¿no? Con lo que ha pasado y ayudan quizás a elaborar en parte el duelo. Sí, pensaba también lo difícil de hacer rituales con los que tú a lo mejor no te sientes muy cómoda, ¿no? Porque pensaba un ejemplo personal, ¿no? De pues el funeral de mi abuelo, ¿no? Pues en una iglesia católica, y yo recuerdo además que yo no estaba cómoda porque aunque fui a un colegio de monjas, pues no me sentía identificada con esa manera de despedir a alguien. Y lo difícil que es integrar esas formas que se te imponen de despedirte de otros y de las que a lo mejor integrar las que tú sientes que son una despedida de verdad, que pueden ser de múltiples formas y colores, muy en consonancia con lo que cada uno desea. Pero me parece muy difícil, ¿no? El integrar eso. A mí me recuerda eso a lo que justo comentaba yo de lo de la vena antisocial, que por qué hay que hacer los duelos a veces de determinada manera, ¿no? Es que lo digo ahora porque me parece que tiene mucho que ver, como el luto, pues tienes que ir de negro, bueno, pues a lo mejor no hay que ir al funeral de negro, o sea, como que, ¿no? Hay ciertas cosas que a nivel social que igual es verdad que pueden ayudar, pero como que luego también la forma en la que cada uno elabora el duelo, pues es muy diferente. Y bueno, la cosa es un poco eso, ¿no? Como por un lado dejarte ayudar por la parte social y por esos ritos que están ya instaurados y que ayudan, pero también que cada uno pueda hacerlo a su manera, ¿no? Sí, ahí también, por traerlo un poco a nuestro trabajo, pensábamos en los grupos terapéuticos de duelo, ¿no? Y en la utilidad que pueden tener estos espacios en el sentido de bueno, que siempre sea como que se ha llorado el duelo en comunidad, ¿no? A través de la historia, y como nuestra sociedad tiende un poco, bueno, aparte de al individualismo, a patologizar el duelo, ¿no? Porque no se puede compartir demasiado porque enseguida la gente te dice pasa página, o si dura más de 6 meses, pues como el DSM establece que a partir de entonces ya se establece el duelo patológico, pues hay mucha gente que se preocupa porque dure demasiado tiempo. Y también, pues eso, incluso nosotros como profesionales, tanto desde los manuales como desde la teorización, por así decirlo, pues también transmitimos esta idea de que el duelo fuera una cosa lineal, ¿no? Yo qué sé, pensaba por ejemplo en el modelo de la autora que es más famosa así en cuanto a duelo, que se llama Claver-Ross, ¿no? Que habla de esto de las distintas fases del duelo, de la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, y que si lo entendemos como un proceso lineal nos puede dar muchos problemas, porque lo cierto es que no es así,
que hay gente que al principio siente rabia, que luego vuelve a la depresión, que luego, que se mezclan un montón de emociones a la vez, que se puede avanzar y luego retroceder a estados anteriores y eso, y a veces confundimos un poco como esta idea. Sí, que se tiende mucho a juzgar, ¿no? Que también un poco relacionado con lo otro, lo que decías tú del tiempo, si es mucho tiempo, si es poco tiempo, el cómo lo haces. Y luego yo pensaba también, cuando decías tú lo de tu abuelo, Laia, como que también me parece difícil como que toda la familia lo quiera hacer igual, porque a lo mejor para ti pues no era tu manera, ¿no? La parte religiosa, pero a lo mejor para otra parte de la familia sí. Uh-huh. Y yo creo que hay mucha gente que tiene luego como muchas discusiones que me parece que es como en un momento tan vulnerable, ¿no? Para todos, como que qué se hace, dónde es el entierro, qué se hace con las cenizas, y hay gente que quiere hacer una cosa, gente que quiere hacer otra, ¿no? Y como que sí, que es difícil que cada uno lo pueda hacer a su forma cuando también hay varios, ¿no? Haciendo el mismo duelo a la vez. Claro, pensaba con eso, que me venía hoy acordándome un poco de este capítulo y de este tema, como lo importante que creo, no sé si se suele hacer de forma verbal, pero escrita, que tampoco se hace mucho, lo de las últimas voluntades, sí. De poder decir y prepararte, que creo que es difícil, el poder conectar con, bueno, pues me voy a morir, cómo me gustaría a mí que fuese mi despedida, un poco para evitar efectivamente que otros elijan por ti. Sí. Porque, bueno, primero para evitar conflictos en la familia y también para que se queden ellos tranquilos. Creo que también puede ser sí. para la familia liberador, ¿no? Si uno puede hablarlo, anticiparse a esa pérdida, sí. Aunque es difícil, porque nadie quiere conectar con eso, pero es una realidad. Sí. Uh-huh. Tampoco sé si luego todo el mundo hace caso, pero bueno. Ya. Seguramente no. Ya, aunque hayan dicho qué tal, pero bueno, nosotros queremos hacer esto, pues lo hacemos así. Pero bueno, sí. Sí, y ahí también incluíamos como la parte de lo cultural, sí. ¿no? Uh-huh. En los sí. duelos. Y lo grupal y lo cultural, sí. Sí. Sí, como que hay culturas, ¿no? Que las pérdidas no se ven como algo, ni se sienten como algo negativo, sino incluso que se pueden vivir como algo liberador, ¿no? Como algo positivo, por ejemplo en el hinduismo. Y ahí, en cuanto a la cultura y a la sociedad, me venían los traumas más sociales, como pueden ser pues, los atentados, por ejemplo, ¿no? Y cómo se elabora el duelo a nivel social, qué es lo que ayuda a elaborar un duelo a nivel grupal y social. O el COVID. Por ejemplo. Verdad, el COVID. ¿No? Y toda la gente que no se pudo despedir, sí. Y lo que eso produjo. Y... Sí. Yo creo que eso todavía está muy presente. Sí. Sí, quizás. O las guerras, también sí. Pensaba que yo tengo ahora pacientes y de nuestras historias, ¿no? Que a lo mejor de la guerra civil como que no sabes ni siquiera dónde está el cuerpo o qué, ¿no? Con qué pasó. Sí, es como que a veces uno y la sociedad se queda en la etapa de la negación, muchas veces, bueno, que está pasando actualmente. O sea, como que niegas eso, de que está habiendo una pérdida importante o está pasando algo importante, que está destrozando sociedades. Sí. Sí, luego también por lo que hablabas de la parte más positiva, por así decirlo, del duelo, ¿no? Que pensaba... Eso, yo que estuve de viaje en Bali, que allí sí siguen una religión hinduista, me llamaba mucho la atención pues lo contrario aquí, ¿no? Lo presente que estaba la muerte, lo presente que estaban sus muertos, que tenían incluso altares dentro de su propia casa, pues para honrar, pues bueno, casi todos los días, ¿no? A sus muertos, cómo las ceremonias eran comunitarias y participaban todos los vecinos, y que incluso, pues eso, si había gente que tenía menos dinero, pues se hacía como cargo la sociedad de pagar los entierros, ¿no? O otro país que no es tan lejano como este, en Escocia, pues cómo está también incluidos los cementerios en la ciudad y la gente pues iban allí a hacer el picnic, a pasear, a correr, ¿no? Como una manera de que la muerte también forma parte de la vida.
Sí, yo creo que eso también se está viendo ahora, la importancia de incluir la realidad de la muerte en la vida. De hecho, creo que hay un concurso del mejor cementerio, el más bonito, cada año. A mí personalmente me encantan los cementerios, o sea, me encanta pasear por los cementerios, pero que en realidad hay cementerios súper bonitos. Sí. Y hay un concurso cada año de cuál es el cementerio más bonito de España. Y Yo me creo que acuerdo es por eso, por integrar la muerte en el día a día. Sí, yo me acuerdo que lo hablaremos luego, ¿no? Pero cuando estuvimos en Argentina, como el cementerio de Recoleta, ¿no? En Buenos Aires, como que era también súper famoso. Y a mí me sorprendió que aquí en Madrid igual no se conoce tanto, ni te vas un día de visita a verlo, ¿no? Pues allí había visitas guiadas del cementerio y tal, y sí. La verdad que luego estaba guay. Eso es. Sí, lo importante también de poder pasar el duelo a nivel social, con esto que decíamos del COVID, de los atentados, de los rituales sociales, como era, por ejemplo, salir a los balcones a aplaudir, que creo que es una forma de estar elaborando el duelo de lo que está pasando, o cuando ocurrieron ciertos atentados, ¿no? En Madrid, en País Vasco, de la gente, ¿no? La unión de la gente, que se ve ya como una masa, ¿no? Y la importancia de esa unión para poder equilibrar, armonizar y cohesionarse ante la desgracia. Sí, yo volviendo un poco al tema de las emociones que se despiertan cuando hay un proceso de pérdida, otra emoción que me parece muy importante también es la culpa, porque yo siento que atasca mucho también los procesos de duelo, y yo me planteaba si tiene que ver con nuestro deseo de controlar más de lo que podemos, ¿no? Que ante algo que es como que nos vuelve tan vulnerables, pues bueno, tenemos como esta cosa de si yo podría haber hecho algo, o si yo hubiera estado allí esto no hubiera sucedido, ¿no? Que por un lado nos da cierta sensación de control, pero por otro lado, claro, nos deja como muy atrapados. Justo. Sí, yo lo veía, sí lo relaciono también, la culpa con el quedarse atrapado. Como que creo que a veces el sentirse culpable te deja muy enganchado al otro. Sí. Sí, como una forma de estar más cerca del otro, Sí. de alguna Y manera. de no soltar. O sea, como de al final, ¿qué pasaría si no te sintieses culpa? ¿No? Sí, pues sí, lo has hecho todo, adiós. ¿No? O sea, como que creo que es una manera de seguir ahí vinculado de alguna manera y de no soltar. Sí. Sí, yo también lo veía, aparte de eso, que sí que también lo creo, y lo siento así, de como que te sientes más cerca del otro si pones la culpa en algún lado, sea fuera o sea adentro, como la función de la culpa de evitar conectar con la tristeza, porque si te sientes culpable, al final la tristeza se queda en segundo o tercer plano, y al final uno realmente, si conecta con la tristeza, está conectando con que eso o esa persona o esa situación ya no va a volver. Y no sé si sin querer a veces asociamos el conectar con la tristeza con que se puede olvidar, o que eso se va a borrar de alguna forma. Y creo que no, o sea, que justo es al revés, que gracias a la tristeza uno lo puede integrar más. Con la culpa al final es una cercanía superficial. Sí. Sí, yo con esto de lo de la tristeza muchas veces también les transmito, ¿no?, a la gente que atiendo, que al final la tristeza es la señal de que has querido mucho a alguien, ¿no? Te sientes triste porque has querido mucho a alguien, y por eso lo normal y lo lógico es estar triste, ¿no? Y un poco volviendo a la literatura, pues pensaba que hay distintas maneras de aproximarse al dolor. La escritura, de hecho, es una de ellas, ¿no? Como veíamos con el ejemplo de Didion, que hace un poco un análisis de su experiencia de duelo a nivel como más individual, de sus reflexiones. Pero hay otros libros, como otro que queríamos recomendar, que se llama Nada se opone a la noche, y es de Delphine de Vigan, donde ella lo hace más desde una perspectiva familiar. Ella sufre la pérdida de su madre, que se llama Lucille, por un suicidio,
y entonces a raíz de esto pues ella intenta buscar respuestas en la historia familiar, y entonces va haciendo como un desglose de cómo las distintas pérdidas que sufre su madre, a la que dedica el libro, pues van influyendo en el carácter de la madre y también en el funcionamiento familiar. Como pues no se hablaba de los familiares que morían, se seguía funcionando como si nada, o incluso se sustituían por otros hijos, ¿no? En un fragmento de este libro ella dice: desde entonces la muerte de Antonín no sería más que una onda subterránea, sísmica, que continuaría actuando sin ruido alguno. Y en otro momento dice: de esta forma descubrí confusamente, a pesar de las explicaciones y los desmentidos, que éramos intercambiables. Después nunca pude convencerme de lo contrario, ni en relaciones amorosas ni en las amistosas, ¿no? De cómo ella, al observar que un hermano que fallece es sustituido por otro nuevo hermano que viene al mundo, bueno, en este caso adoptado era, pues bueno, ¿no? Ella veía si esto es tan así, ¿no? Si se puede cambiar uno por otro, pues esto ya es una grieta que yo me llevo para mis futuras relaciones. Sí, yo con el libro de Delphine de Vigan, y con el de Didion, ¿no?, que comentabas, pensaba como qué difícil el sentirse cerca de alguien que no está, y los múltiples recursos, entre ellos la culpa, que ya la nombrábamos, que utilizamos para sentirlos cerca. Y pensaba en ellas de qué difícil también describir, narrar la historia de alguien al que quieres, o de varias personas a las que quieres que ya no están, y además hablando de temas muy como tabús en la familia, pero a la vez supongo que será también liberador el poder integrar todo eso y darle forma a todo lo que no se ha dicho. Del libro de Delphine me ha fascinado cómo ha ido reconstruyendo la historia de su madre a través de la historia de otros miembros de la familia, de sus hermanos, sus abuelos, y todos los duelos, traumas y tabúes que han ido tiñendo su vida. Y sobre todo eso, de que de tanto horror yo me he quedado con la sensación de que te describe muchísimo horror, pero a la vez puede sacar como partes súper bonitas y de luz, integrarlas y como trasladarte, que el horror puede tener cierto sentido para darle más luz a la luz que sí que existe y para poder ver esa luz. Entonces eso es la sensación que me ha quedado después de leer el libro, como muy contrapuestas las sensaciones de qué horror, pero a la vez qué bonito. Sí, yo pensaba que eso es lo que se hace en los grupos multifamiliares, ¿no? El poder reconstruir la historia, los duelos que han quedado patologizados o que siguen como muy presentes, el poder hablarlo y reconstruirlo como que da un sentido, y es lo que ayuda, ¿no?, a elaborar el propio duelo y a evolucionar, ¿no?, y a avanzar. Sí. Y luego también por pensar en otras pérdidas, ¿no?, porque nos hemos centrado más en la muerte como pérdida, también pensar, pues eso, ¿no?, que hay pérdida de relaciones, de trabajos, de salud, de estatus social, duelos migratorios que nos acompañan a lo largo de toda la vida, y que lo cierto es que damos por hecho que algo va a durar para siempre y que lo que es mala suerte es la pérdida, pero bueno, es que nada nos garantiza, ¿no?, que ninguna de estas cosas son de nuestra propiedad, ¿no?, ni una relación ni la salud, pero bueno, nos consolamos como pensando que sí, que es así. Y la pérdida de los ideales, ¿no?, que al final no es algo tan tangible como, ¿no?, como lo que hablábamos, pero que igual eso es lo que está presente también en el día a día, ¿no?, de las expectativas y de luego lo que pasa. Sí, con esto de las formas de acercarse al dolor de la pérdida, pensaba en cómo las expresiones artísticas pueden ayudar a elaborar el duelo en las enfermedades mentales. Me venía el cómic creado por Fernando Valius y Mario Pellejer, titulado Desmesura, una historia cotidiana de locura en la ciudad, y es un relato donde los dibujos te llevan a conectar con las emociones tan crudas que transmite y a la vez tan honestas.
sobre cómo él ha vivido la enfermedad mental desde sus primeros síntomas hasta pasar por el diagnóstico y sentirse perdido, siendo negado y estigmatizado por su familia y la sociedad, hasta finalmente descubrir qué es lo que le salva. Y dice: en mitad de una sociedad definida por el aislamiento y la atomización, donde a la vez que se venden las excelencias del individualismo salvaje, se condena la diferencia, poder quedarte en el lado bueno de la línea depende de no estar solo. Y no estarlo depende en buena medida de si has priorizado lo colectivo en tu vida, de si piensas que la vida que merece la pena ser vivida siempre es la vida junto a otros. Qué bonito. Sí. No sé si lo conocía. ¿Visteis los dibujos de este cómic? Os los tengo que traer. No. Es que lo iba a traer y se me fue. Ya os lo enseñaré, muy Volvemos impactantes. otra vez a lo grupal, ¿no? Súper impactantes, sí. La importancia de lo grupal. Sí, también pensar en la pérdida con los aspectos de la identidad que se lleva la persona que fallece, volviendo un poco a la pérdida por la muerte, pero bueno, no necesariamente tampoco, ¿no? Porque también cuando o alguien se jubila o de repente tiene una incapacidad, o cuando uno deja de ser hijo y pasa a ser padre, ¿no? Pues hay aspectos de la identidad que se pierden ahí. Me venía acordando de una amiga mía que no mencionaré su nombre, pero ella sabe quién es y le mando un saludo, que como estaba yo preparando esto, pues justo ayer nos decía de una relación de pareja que ya había terminado, que lo que más echaba de menos era cómo era ella cuando estaba con esta persona, ¿no? Y yo creo que es algo muy gráfico y que realmente es lo que nos pasa, ¿no? Que esa parte es como que se la llevara quien ya no está o el ente que sea que ya no podemos disfrutar de él, ¿no? Sí, a mí con eso me venía la figura de los abuelos y abuelas que, bueno, aparte de, en mi caso personal, en consulta suelo preguntar mucho por la figura de los abuelos porque es cierto que impacta mucho en la gente la pérdida de los abuelos y abuelas y cómo se quedan a veces atrapadas o atrapados en esa pérdida, no se habla, porque claro, como son abuelos y se normaliza, se queda ahí en la nada, pero en cuanto sale el tema como que sale esa parte de, todo lo que se fue de mí y de mi historia con esa persona, ¿no? Hablo de los abuelos que pueden ser otras personas, figuras de apego más allá de los padres y de las madres, pero que eso siempre me ha sorprendido un montón que aparece mucho en la historia de la gente, sí. O por ejemplo, bueno, pensaba en lo de la identidad de madre que se pierde de múltiples formas, cuando pierdes un hijo, por supuesto, sea en la etapa perinatal o cuando tú decides abortar, ¿no? Que también es un duelo, a pesar de que tú lo estás decidiendo, no es un duelo que hay que pasar y creo que es muy difícil, ¿no? Que de eso no se habla, como lo decides tú, pues bueno, pues bien y no bien. Nada bien. Sí. Sí. Sí, yo es que hay muchas cosas de las que habláis que sí me recuerdan un poco a conceptos, ¿no? Como importantes y que sí que a lo mejor están mencionados en el texto de duelo y melancolía, ¿no? De Freud, pero bueno, que no tiene solo que ver con el enfoque del psicoanálisis, sino con muchos conceptos del duelo en general, ¿no? Desde otros enfoques. Y si queréis un poco por repasar y porque quede como claro, ¿no? Algunos conceptos, como que al final el duelo puede tener que ver con muchas cosas, no solo con la muerte de una persona, sino con cualquier abstracción, ¿no? Lo hemos hablado de los duelos migratorios, los duelos de los ideales, clarificar que no siempre es patológico, ¿no? Sino que aunque a veces suponga mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Mucha tristeza, no es una cosa patológica y que de hecho el patologizarlo y el someterlo e intervenir en ese proceso puede ser perjudicial, ¿no? O sea, como que no hay que perturbar un duelo natural. Y luego lo que hablábamos de la importancia de que es un proceso, o sea, que requiere un gasto de energía y de tiempo, ¿no? Para que al final
se puede hacer ese cambio de lo que estaba volcado en esa persona, objeto, cosa, lo que sea, hacia otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, joder, como que son cosas súper importantes que yo creo que es clave tenerlo en mente, porque si no, como que uno puede, ¿no?, tender a buscar apoyo médico, o buscar o sentirse muy mal, ¿no? Si llevo este tiempo y, joder, es que estoy súper triste, claro, es que igual es lo esperado, ¿no? Es como tienes que estar. Entonces, bueno, es verdad que hay cosas que se han ido como mencionando, pero que me parecía importante recalcar. Y luego la parte de lo de la identificación proyectiva, que también lo hemos ido hablando, ¿no? De lo que queda de uno, porque igual te has identificado con eso, de lo que se va porque ya al no tener ese referente lo pierdes, ¿no? Como que creo que se ponen en juego muchas cosas, no solo del que se va, sino de ti también, ¿no? Cuando alguien ya no está presente. Sí. Yo creo que como tenemos que ir terminando, porque nos hemos propuesto no ser demasiado largas. Bueno, ya casi estamos, Sí, pero bueno, sí queríamos hablar también del duelo de los terapeutas. Sí, es cierto que los terapeutas y las terapeutas vivimos duelos. Cuando los pacientes, por ejemplo, no vuelven o fallecen, sea por el motivo que sea, o porque piden un cambio de especialista, quiero estar con otro. Y que a veces, y también, bueno, cuando decidimos dar el alta, ¿no? Que eso también es un duelo, Sí. o sea que, y que a veces cuesta también despedirse del paciente. Por supuesto, al paciente también podemos ver que le cuesta cuando a lo mejor vas anunciando que ya quedan pocas sesiones, que ya está mejor, y de repente justo no viene a la última. O se pone mucho peor. Eso se pone mucho peor, o bueno, dame una cita más dentro de 6 meses para ver cómo voy. Pero que es normal, forma parte del proceso, tanto en los pacientes como en las terapeutas, porque cuesta poner palabras a, bueno, hasta aquí hemos llegado, ha sido bonito, hemos aprendido, hemos sacado, y tenemos que llevarnos internamente de otra forma. Sí. Sí, yo ahí tenía un ejemplo también terapéutico, ¿no? De una vez que hice con una compañera un grupo de duelo, que un poco por nuestros contratos laborales lo decidimos fijar en 12 sesiones, y pues estuvimos ahí mucho tiempo pensando en cómo llamarlo, por esto que nos habían transmitido en las formaciones de la importancia de los nombres de los grupos, que no queríamos llamarle grupo de duelo. Y bueno, cuando ya nos pusimos en marcha, que creo que al final lo llamamos cómo superar la pérdida o algo así, ya no me acuerdo, pues bueno, ya nos ponemos en marcha, la participación fue buena y bueno, pues ellos iban ya creando bastante vínculo y implicándose, y lo llamativo fue cómo en la sesión final, después de la sesión anterior, fantasear con lo que iban a hacer en esa última sesión, incluso decir, bueno, pues voy a traer una tarta o no sé qué, ¿no? Y al final vinieron muy pocas personas a esa última sesión, ¿no? Y claro, los que vinieron pues traían mucho enfado, ¿no? De cómo, pues bueno, como de haberles dejado plantados, ¿no? Bueno, también entiendo como reviviendo mucho lo que ellos habían sentido con la pérdida al final que traían al grupo. Claro, desde fuera nosotras también lo pensábamos desde esta dificultad que estamos hablando, ¿no? De lo difícil que es despedirse y que probablemente esas ausencias tenían más que ver con eso, ¿no? Pero me pareció muy simbólico. Sí. Sí, la cosa es lo que cuesta despedirse incluso del que está. O sea, que no es porque se vaya a ir, ¿no? Sino como que a veces se vaya a ir definitivamente de muerte, sino que lo que cuesta a veces despedirse. Sí. Yo, y cuando lo decías, Laia, también pensaba en los trabajos cuando tú te cambias, que a mí me pasó, ¿no? También el despedirte porque te vas de trabajo, pero a mí me sirvió un montón. Quedarme un mes para despedirme de los pacientes, creo que me sirvió un montón a mí, por ejemplo, y a los pacientes también. Como el ver que eso se puede hacer, que no sé, me parece súper importante eso está poder despedirse. Sí, eso está relacionado con lo que también hablábamos de duelos anticipados, ¿no?
efectivamente, si uno sabe que se va a ir de un trabajo, ¿no? O que se quiere o se tiene que cambiar de ciudad o de país, Sí. o incluso que una relación de pareja no vaya bien, ¿no? Y que sabe que no está yendo bien, o incluso pensaba en las mujeres o en las parejas que están conectando con el que no van a poder ser padres o madres, ¿no? Que eso también son como duelos anticipados de cómo nos vamos despidiendo de esto que no va a poder ser en algún momento. Aunque hay parte en el presente que sí que está siendo, pero en algún momento va a dejar de ser. Y eso me parece como difícil también, ¿no? El cómo elaborar ese duelo anticipado. Sí, yo pensaba como que ya que cuesta tanto, que la función a veces nuestra es como ayudar, ¿no? A eso, el poder nombrarlo, el nombrar la importancia de, es importante que vengáis a esta sesión última, ¿no? Para podernos despedir, las técnicas, ¿no? Que a veces se utilizan de, pues escribe una carta, o si estuviera aquí, ¿no? ¿Qué le dirías? Como facilitar un poco ese proceso, sí. Pues igual también va tocando despedirnos. Nos tenemos que ir despidiendo. Sí. Ujú. Bueno, en relación a esto de los duelos anticipados, el otro día en Cultura Inquieta, que es una plataforma que da voz a muchos artistas, fotógrafos, pintores, escritores, escritoras, cantantes, de todo, ponía un poema ilustrado por la italiana Frida Castelli, y es de Pablo Neruda, y habla mucho de esto, de los duelos anticipados, de qué hacer o cómo llevar una pérdida que va a ocurrir de la vida junto a un otro, y de la pérdida de estar vivo para otros cuando te vas. Así que vamos a ir cerrando con este poema, que es un poco duro, triste, y te conecta con partes muy difíciles de la realidad, pero que están ahí y que es bueno ponerles palabras. Sí. Un día ambos moriremos, lejos uno del otro, y ya nadie se acordará de nosotros. Nadie. Nadie lo recordará, de nuestro tiempo juntos, tan corto, tan eternamente corto, para parecer toda una vida. Un día ya no estaremos aquí. ¿Y quién se acordará de nosotros? De nuestros primeros días, de ti, de lo frágil y blanca que eras, y de mí. ¿Es mejor no hablar de eso? Nadie. Un día, eso es seguro, ya no estaremos aquí. ¿Y quién recordará de nuestro pequeño mundo juntos? Tan caliente, pero tan frío, tan ligero, pero tan difícil de bajarse. Nadie. Solo tú y yo ahora podemos recordar. Después de nosotros, nadie. Y será como si nunca hubiéramos estado.